La política internacional es un terreno totalmente escarpado, donde hay que mirar dos veces antes de dar el siguiente paso hacia una hipótesis, porque la cantidad y variedad de datos, hechos, rumores y suposiciones que existen dificulta saber qué ha ocurrido en realidad de cara a un suceso concreto. Y a mí no se me van a caer los anillos por decir que en muchas ocasiones hablar de política internacional me provoca miedo. Miedo a hacer un análisis demasiado sencillo o demasiado complejo, un análisis demasiado tajante o demasiado inseguro. Pero el caso de la crisis migratoria de Ceuta no es un caso en el que sienta miedo por los datos. Durante la pasada madrugada del lunes 17 de mayo de 2021 y hasta día de hoy, miércoles 19, aproximadamente 8.000 inmigrantes irregulares, al menos una cuarta o quinta parte de ellos menores de edad, han cruzado la frontera que separa Marruecos de España y entrado en la ciudad española de Ceuta, una gran mayoría de ellos a nado. 6.000 de ellos, al menos, lo hicieron durante las primeras 24 horas desde la madrugada del lunes, una cifra absolutamente récord. Eso sí, no es la primera vez que Ceuta es el objetivo de inmigrantes marroquíes y o africanos con el fin de tratar de entrar en España, ni tampoco es la primera vez en la que esta ciudad es testigo de una llegada masiva de personas que tratan de cruzar la frontera, ni tampoco, y esta es la parte esencial, es la primera vez que Marruecos permite de forma totalmente arbitraria y unilateral que personas migrantes irregulares crucen sus fronteras hacia España. Porque detrás de esa permisividad lo que hay es una serie de motivos políticos que, de estirarse hacia el largo plazo, podrían suponer un grave conflicto político nacional e incluso internacional entre España, Marruecos y Europa. Soy Jorge Coloma, un periodista de 27 años que analiza y divulga política en YouTube, y en este vídeo te voy a explicar todas las razones políticas que paso a paso han construido la escena que tenemos frente a nosotros. La escena de una migración masiva de récord tolerada y permitida por la policía fronteriza marroquí, que ha forzado a desplegar al ejército español e incluso a que Pedro Sánchez, presidente de España, se vea obligado a desplazarse hasta la ciudad de Ceuta. Bienvenido a Es Política, donde aprender política es aprender a defenderse. Para entender esta historia, tenemos que irnos a abril de 2021. Hace apenas un mes se descubre que Brahim Ghali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, o RASD, ha sido hospitalizado en España, concretamente en un hospital de Logroño. Para quienes no conozcan a la República Árabe Saharaui Democrática, hablamos de una entidad política que clama por la independencia del Sáhara Occidental, un área que, si bien está bajo control de Marruecos, al menos una parte de ella, la denominada como Zona Libre, está bajo el control de esta república. Y si esta zona está bajo control de la República es gracias al denominado Frente Polisario, que básicamente sería el brazo armado de la ARSD y cuyo secretario general también es Brahim Ghali. Aparentemente, y según señalan varios medios españoles, el presidente de la ARSD y secretario general del Polisario llegó a España el miércoles 21 de abril desde Argelia, donde estaba hospitalizado usando un pasaporte diplomático y una identidad falsa. Por lo tanto, y según lo explicado por estos medios, que podéis comprobar en la descripción, fue el mismo gobierno de Argel el que facilitó el traslado del presidente saharaui a España. En lo referente al motivo de la hospitalización, las fuentes varían y hay un poco de ocultismo al respecto, algo normal en asuntos de exteriores. La presidencia del Frente Polisario ha dicho que el motivo es que Brahim Ghali se ha contagiado de coronavirus, pero que el presidente está fuera de peligro. Sin embargo, la revista Jeune Afrique difiere y dice que la razón es un cáncer del aparato digestivo, algo que no se termina de saber debido a que el Ministerio de Exteriores de España no ha confirmado ni desmentido estas informaciones. Este mismo medio, Jeune Afrique, señala además que Ghali no quería ir a España en primer lugar, sino a Alemania, pero aparentemente el gobierno alemán se negó a acogerlo, y es aquí donde el gobierno argelino habría intercedido y negociado con España para hospitalizarle en nuestro país. Pero no solo eso, además de aceptar su hospitalización, según este mismo medio, el gobierno de España habría aceptado que Brahim Ghali no fuese juzgado por la Audiencia Nacional, donde tiene abierta una causa. Resulta que Brahim Ghali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y secretario general del Frente Polisario, tiene abierta una causa en la Audiencia Nacional por, y cito textualmente, genocidio, concurso con delitos de asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones, según el auto del Juzgado Central de Instrucción número 5 del juez Pablo Ruz. Esta causa fue presentada en 2012 por la Asociación Sáhara para la Defensa de los Derechos Humanos, una organización compuesta de exmiembros de la República Árabe Saharaui
Saharaui Democrática, o dicho de otra forma, por disidentes políticos. En su momento, la querella fue admitida a trámite contra 28 dirigentes y miembros de la seguridad militar del Frente Polisario, entre los que se encuentra el presidente Brahim Ghali. Y desde entonces se ha archivado en 2 ocasiones diferentes debido a lo complejo que resulta encontrar datos para el juicio. La última pausa fue en 2019 debido a, y cito textualmente del auto, el caso investiga la existencia de numerosos hechos punibles, involucra a una gran cantidad de investigados o víctimas e implica la realización de actuaciones en el extranjero. Y aquí también es importante recalcar, de cara sobre todo a tener un contexto más rico, que la República Árabe Saharaui Democrática está oficialmente en estado de guerra contra Marruecos desde diciembre de 2020, cuando el alto el fuego que ambas entidades políticas tenían firmado desde 1991 se rompió por un aparente ataque de Marruecos contra el territorio del Polisario. Y al mismo tiempo, hace apenas 3 meses, el Frente Polisario aseguró haber matado a 3 soldados marroquíes durante una incursión. Y por último, también es muy importante mencionar que las relaciones entre España y Marruecos no se encuentran en su mejor momento al margen de Brahim Ghali. El 10 de diciembre de 2020, el expresidente estadounidense Donald Trump anunciaba en Twitter un decreto presidencial que reconocía la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, que es un área controlada parcialmente por la ARSD. España, sin embargo, en lugar de sumarse al apoyo de este decreto, se apoyó en el derecho internacional y se colocó al lado de la ONU en este caso, algo que no debió de sentar muy bien en el ejecutivo marroquí. Ahora, ¿para qué nos sirve entender todo este contexto? Nos sirve para comprender básicamente que a Marruecos, concretamente a la monarquía marroquí, no le hace nada de gracia que España, con quien no tiene la mejor de las relaciones en este momento, esté hospitalizando y cuidando de Brahim Ghali, quien a efectos prácticos no es solo un enemigo de guerra de Marruecos, sino un enemigo del Estado a secas. De hecho, días antes de la crisis de Ceuta y tras conocer Marruecos que España había hospitalizado a Brahim Ghali, tuvieron lugar varias consultas y comunicados por parte del Ministerio de Exteriores marroquí. En ellas, Marruecos pedía explicaciones sobre la acogida de Ghali y solicitaba que se le juzgase por crímenes de lesa humanidad. Al no obtener respuestas a varias de sus preguntas y solicitudes, Marruecos advirtió, y cito textualmente, de que tomaban nota de esta actitud desleal y advertían que habría consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias en orden cronológico? La primera de ellas se produce el 26 de abril, cuando Marruecos relaja el control migratorio de nuevo, aunque en esta ocasión solo pasaron cerca de 100 personas migrantes que posteriormente fueron devueltas a Marruecos utilizando el convenio firmado entre España y Marruecos en 1992. Y la segunda de ellas, por supuesto, fue el hecho que estamos tratando ahora mismo, la entrada de cerca de 8.000 personas migrantes que han accedido a Ceuta de forma irregular desde hace 48 horas debido a la permisividad y arbitrariedad de la policía fronteriza marroquí, que literalmente les ha dejado pasar. Estas son las consecuencias de las que hablaba Marruecos. Este es el castigo al que Marruecos somete a España por dar cobijo y hospitalizar a un enemigo del Estado marroquí. Y no es la primera vez que Marruecos hace esto, aunque en el pasado se ha debido a motivos mucho menores. Por ejemplo, si echamos la vista atrás en el año 2014, con Mariano Rajoy en el gobierno, más de 3.000 personas cruzaron la frontera en patera para tratar de atravesar el estrecho, de nuevo con la permisividad de las autoridades marroquíes. ¿Y cuál fue la razón? En este caso, algo tan sumamente estúpido como que la Guardia Civil paró la embarcación de recreo de Mohamed VI, rey de Marruecos, durante un control rutinario. El monarca no se lo tomó muy bien y, como forma de demostrar su poder, volvió a dar órdenes de relajar la seguridad de las fronteras durante 48 horas, de forma que España recibiese todo el calor político de Marruecos. Y ahora, debido a la hospitalización de Brahim Ghali, Marruecos ha vuelto a mandar toda la presión política en forma de población civil hacia España, esta vez con unas cifras de récord, porque esta es la forma que tiene Marruecos de presionar a España, utilizar la migración como pulso de poder de cara a sus intereses económicos y políticos. Cuando el gobierno marroquí quiere algo de Europa y o de España, lo que hace es relajar el control migratorio de sus fronteras para presionar a las autoridades y, de esta forma, mostrar poder, obtener dinero o incluso ambas al mismo tiempo. De hecho, en esta ocasión, el Consejo de Ministros aprobó este martes una partida presupuestaria de 30 millones de euros para la cooperación fronteriza, una partida que Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, dijo que ya estaba presupuestada. Este fenómeno en su conjunto se conoce como externalización de fronteras, donde básicamente los Estados miembros de la Unión Europea financian a países terceros cuyas fronteras colindan entre sí para que parte de la vigilancia fronteriza entre ambos países recaiga sobre el país tercero. A cambio de controlar parte de las fronteras hacia la Unión Europea, los países miembros pagan un
tributo para financiar la seguridad fronteriza de estos países fuera de la Unión. El problema, por supuesto, reside en cuando estos terceros países deciden morder la mano que les da de comer para comer más, porque en ocasiones el mordisco duele más que el hambre. Y esta es una de esas ocasiones. Marruecos es plenamente consciente de cuándo, dónde y cómo va a provocar un terremoto político en España abriendo sus fronteras y permitiendo que miles de inmigrantes irregulares entren en territorio español. Este debate no va acerca de si debemos abrir o cerrar nuestras fronteras, de si España debe o no aceptar la entrada de estas personas o de qué clase de cuidados merecen o desmerecen las personas migrantes. En este caso, las 8.000 personas que han entrado en apenas 48 horas en territorio español no son un fin, son un medio político mediante el cual un país extranjero pretende castigar una decisión política como la de dar cobijo a un enemigo de ese país. Y en este caso, las personas migrantes son el medio para conseguirlo. Marruecos está utilizando a su propia población civil, incluyendo al menos un muerto en el proceso, para lanzar todo el calor político que puede sobre el gobierno español, porque entiende que este es un buen momento para volver a fracturar la imagen del gobierno. Después de haber perdido Madrid con unos resultados desastrosos para la izquierda política española y que han precipitado que el Partido Popular empiece a hablar de cambio de ciclo y a solicitar elecciones generales anticipadas para no perder el momentum que la victoria de Isabel Díaz Ayuso ha provocado para el PP, después de descabezar al PSOE madrileño y de ser testigos de la retirada de Pablo Iglesias de la política institucional, el gobierno estaba teniendo unos días más relajados e incluso positivos en cierta forma, debido al ritmo de la vacunación de la COVID-19 que estamos teniendo en España, al tema pendiente de los fondos europeos y a la presentación de la Estrategia Nacional de España 2050, que teóricamente se va a presentar mañana. Sin embargo, la crisis de Ceuta ha forzado a Sánchez a cancelar parte de su agenda política, a desplazarse a Ceuta para tranquilizar a la población y a tener que asegurar frente a la sociedad española que estaba dispuesto a ser firme, y ese firme incluye a parte del ejército español desplegado en Ceuta, algo que nunca es buena publicidad para un país europeo. Pero más allá de eso, el pulso de poder de Marruecos, utilizando a su población civil como método de castigo y demostración de poder frente a España, también sirve para dividir cualquier intento de acercamiento entre oposición y gobierno. Con Pablo Casado declarando el inicio de la guerra electoral en vista de los resultados en Madrid, no hay opción, incluso si el propio Casado quisiese, incluso si todo el PP quisiese, a encontrar un hueco para hacer política de Estado y aunar fuerzas con el gobierno. Aprovechando la situación de división política en España y los ecos de la polarización que se han vivido en Madrid, Marruecos ha decidido castigar al gobierno español por acoger a Brahim Ghali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, donde más puede doler. Una crisis migratoria que fuerce a los partidos de la oposición a aprovechar la marea y aprovechar la debilidad que genera en el gobierno, y por lo tanto una crisis migratoria que hace aún más profunda la herida que Madrid ha dejado en el Ejecutivo español. Y desde luego, más apetitosa la sangre que la oposición huele en esta herida. Y creo que la pregunta más importante que hay que hacerse aquí, especialmente si tenemos en cuenta que, según distintos medios de comunicación, Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, se opuso a dejar que el líder polisario entrase en España, es ¿qué beneficio encuentra el gobierno español permitiendo que Ghali se quede en España? Porque el precio ya lo conocemos, 8.000 personas migrantes pasando por las fronteras de Marruecos con total permisividad y un intento de fracturar aún más a un ejecutivo que apenas está levantando cabeza después de Madrid. Así que, por lo tanto, si ya conocemos el precio, solo nos queda preguntarnos cuál es el beneficio. Y esta, de momento y al menos por mi parte, es una pregunta que permanece sin respuesta. Porque, como he dicho al principio, la política internacional es un terreno totalmente escarpado, donde hay que mirar dos veces antes de dar el siguiente paso hacia una hipótesis, y en este caso yo quiero mirar un poco más antes de encaminarme hacia una u otra dirección. Si alguno de vosotros y de vosotras tiene alguna teoría al respecto de cuál es el potencial beneficio que el gobierno español encuentra en permitir que Brahim Ghali permanezca en un hospital español pese a la causa que la Audiencia Nacional tiene abierta sobre él y pese al precio que Marruecos está tratando de hacer pagar a España en forma de presión política vía inmigración irregular, pues os pediría que lo compartieseis en los comentarios con el resto de gente. Margen aparte de que si os ha gustado el vídeo, pues os pido que me dejéis un like porque ayuda un montón al algoritmo, y de que si aún no estáis suscritos, le deis al botón de suscribiros ahí abajo para no perderos ninguno de los vídeos que voy a hacer en el futuro. Esto ha sido Política de Devoluciones, una serie que empecé hace tiempo y que fui dejando de lado de cara a una serie de aspectos que no me convencían del todo, y con la que ahora vuelvo con un formato diferente, más cara a cara. Antes usábamos imágenes, lo recordáis, intentando
intentando ser más analítico y directo que antes y, desde luego, tratando de devolver parte de la política que se nos lanza desde arriba a un lenguaje que todo el mundo puede entender. El lenguaje del poder explicado. Cualquier crítica, ya sea positiva o negativa al respecto del contenido de este vídeo, de las fuentes que utilizo, del formato general de esta serie, es más que bienvenida. Muchas gracias por haber visto este vídeo y de verdad espero que este tipo de contenidos os ayuden a crear una nueva perspectiva sobre cómo funciona el poder. Un abrazo a todos y todas, soy Jorge Coloma, si es personal, es política.